eres mi fuerza, oh Dios, tú eres mi fuerza, Señor. Cuando débil estoy, tú me levantas con tu amor. Tú me levantas con tu amor. Tú eres mi fuerza, oh Dios. Tú eres mi fuerza, Señor. Mi aliento eres tú. Solo en ti esperaré. Mi refugio eres tú, mi sustento eres tú, mi corazón, mi adoración. Señor, tú eres mi fuerza, oh Dios, tú eres mi fuerza, Señor. Cuando débil estoy, tú me levantas con tu amor. Tú eres mi fuerza, oh Dios. Tú eres mi fuerza, Señor. Mi aliento eres tú. Solo en ti esperaré. Dile mi refugio eres tú, mi sustento eres tú, mi corazón, mi adoración. Tú eres mi fuerza, Señor. Dile mi refugio eres tú, mi sustento eres tú, mi corazón, mi adoración. Tú eres mi fuerza, Señor. 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 Tú eres mi fuerza, Pónganse cómodos, saludo a todos mis hermanos con la paz del Señor. Y en este día, aunque está un poquito frío, pero tratemos de abrigarnos en la presencia de Dios. ¿Sabe que tuve la oportunidad de aceptar la invitación estos días pasados? Y siempre que estoy en lugares con otras personas, trato de mirar el comportamiento. No porque soy un criticón ni juzgador, sino por mirar los comportamientos de las personas, en todos, a veces en situaciones muy sencillas inclusive,
pero miro y aprecio las actitudes que tenemos los seres humanos. Obviamente trato de mirar también las mías para hacer una autoevaluación y tratar de comportarme de manera correcta. Viendo esto, viendo las actitudes de las personas, ¿no? Viendo sus comportamientos, sus reacciones frente a ciertas situaciones que insisto, son cotidianas, digo, nosotros a veces adquirimos, ¿no?, ciertas costumbres, a veces adquirimos ciertos hábitos, a veces tenemos lo que llamaríamos en términos generales una escuela de vida, ¿sí? Gran parte de esa escuela de vida es transmitida genéticamente cuando las familias hemos vivido juntas, ¿sí? Gran parte. Pero también hay una gran parte de hábitos que nosotros llegamos a tener y que son adquiridos a lo largo de la vida, principalmente en los primeros años de vida. Y mirando un poquito la palabra, consideraba ciertos aspectos un poquito críticos, ¿no? En el libro de Eclesiastés, vamos por favor allá. En el libro de Eclesiastés capítulo 1, Eclesiastés capítulo 1, versículo 15, dice así. Eclesiastés capítulo 1, con atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios, cada vez que veamos un versículo o varios versículos de la palabra, siempre con atención y con reverencia a la misma. Eclesiastés capítulo 1, versículo 15 dice así: lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Así que, digo, mirando esto me llamó mucho la atención y a este tema le he denominado así: adquiere hábitos y conoce tu destino. Adquiere hábitos y conoce tu destino. Pensaba yo en esta otra parte de nuestra vida, no la que genéticamente nos es dada, sino la que nosotros vamos adquiriendo en la vida. Y pensaba en las dos opciones que hay. Adquirir hábitos buenos para reemplazar malas actitudes no es fácil. No es fácil. El tener la condición de reconocer y decir, sí, esto que yo estoy haciendo, este tipo de comportamiento, esta reacción, esta manera de apreciar las cosas, ¿sí?, no son correctas, no están bien. Eso mismo ya es difícil, el tener un reconocimiento verdadero de algo que termino determinando que está mal. Y tratar de reemplazar esos errores, de esas equivocaciones, de esos desaciertos, reemplazar con actitudes buenas, correctas, no es fácil. No es fácil. Por eso dice ahí la palabra de Dios, que lo torcido no se puede enderezar. Es bastante complicado, ¿sí? Y que lo incompleto simplemente no puede contarse, porque está incompleto. O sea, nunca uno llega a tener una satisfacción plena, en otros términos. Entonces, el un aspecto, le digo que es entendible, es este, ¿no? ¿Sí? Cuando uno llega a tener un reconocimiento de algo que está mal en la vida y decir, sí, de pronto, qué sé yo, no soy educado, ¿sí?, porque no soy comedido, no soy diligente, no soy dispuesto, no soy ordenado, en fin, hay un sinnúmero de situaciones de la escuela de la vida, ¿sí?, que a veces tenemos que reconocer que está mal. Y cuando llegamos a reconocer que está mal, tratar de cambiar, de enmendar, ¿sí?, y tener una actitud correcta, una actitud buena, una actitud que nos permita demostrar que somos hijos de Dios. Digo, no es fácil. El un aspecto.
Y el otro aspecto sí es muy fácil. ¿Por qué? Porque cuando yo he tenido actitudes, hábitos, costumbres buenas, una buena escuela de vida, quizás un buen ejemplo, buenos referentes en mi vida, pero fui cediendo a la influencia, fui cediendo a las malas acciones, fui cediendo al vocabulario inadecuado, ¿sí? Volver de esa condición a retomar hábitos buenos es complicado. Es fácil desviarse, es fácil irse en pos del error, pero cayendo en el error, volver a retomar los hábitos que algún momento se tuvo, es difícil. No digo que es imposible, pero digo que es difícil. De hecho, de cuenta propia uno no es que fácilmente lo logra, ¿sí? Decir uno, sí, no, yo nunca fui mal hablado, ahora me he vuelto mal hablado y mañana voy a dejar de ser mal hablado. No es así. ¿Por qué? Porque un hábito es algo que está afirmado en nuestras vidas. Un hábito es algo que se manifiesta constantemente. Es algo que ya se lo hace de manera inconsciente inclusive. Por eso me permití ponerle el nombre a esta prédica. Adquiere hábitos y conocerás tu destino, ¿sí? Y conoce tu destino. ¿Por qué? Porque esa conducta de vida, porque esas costumbres, porque esa escuela de vida, pues nos va a llevar hacia un camino que a veces nos termina sorprendiendo el por qué terminamos en ese tipo de situaciones. Por eso es que no en vano dice la palabra de Dios, allá en Proverbios capítulo 22, versículo 5, ¿sí? Dice, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo, ¿sí?, no se aparte de él. Lo que está diciendo es, dale buenos hábitos a un niño, ¿sí? Mantén esos buenos hábitos, presiónale a que cumpla esos hábitos, fórzale a que tenga ese tipo de actitudes para que cuando sea viejo o no se aparte o si se llega a apartar, sepa a dónde tiene que volver. Eso es lo que dice la palabra de Dios cuando dice instruye al niño en su camino. No está diciendo solo que hay que enseñarle las palabritas, no solo hay que enseñarle los colores. No, eso es una instrucción académica que si no la dan en la casa, pues la dan en la escuela. Pero cuando estamos hablando de una escuela de vida, hay que instruirle en buenos hábitos. Usted recordará, por ejemplo, quienes son de mi promoción y quizás unos añitos menos, cómo se nos exigía, cómo se nos presionaba, cómo se nos insistía, por ejemplo, en que nosotros saludemos a los adultos. Sí se acuerdan, ¿no? Todos los que son contemporáneos y un poquito menos a mí. Le llevaban a uno a visitar a los abuelitos, le llevaban a uno a visitar a los compadres, que eran muy cercanos, muy allegados en aquella época. Y decía, pero saludará duro, diciendo el nombre, señor fulanito, buenos días, ¿no? Y le presionaban a uno. Y si uno quería darse el lujo de no saludar, eso significaba castigo, ¿sí? Uno llegó y no quiere saludar, se ponía bravo, ¿sí? O ahí mismo le iban dando, o si no, ya llegamos a la casa. Entonces, ¿qué era eso? Nos estaban dando un buen hábito de ser educados, ¿sí? Y ese hábito a veces entró con lágrimas, a veces entró con dolor. ¿Por qué? Volvemos a Eclesiastés capítulo 1, ¿sí? Porque lo torcido no se puede enderezar. Entonces hay que evitar que se tuerza, ¿sí? Y cuando está torcido, volverle al puesto, hoy es muy complicado. Permítame con este preámbulo contarle una historia bíblica que posiblemente usted le debe haber leído y se encuentra en el libro de Primera de Samuel. Y yo le cuento, vamos a Primera de Samuel, al capítulo 1. Yo le voy contando y en cierto momento le vamos revisando algunos versículos. En el primer libro de Samuel se cuenta el nacimiento de Samuel, de este profeta, ¿no es cierto? La situación del pueblo de Dios era bastante complicada. El sacerdocio en aquel entonces estaba
muy venido a menos, y ya no había un respeto ni hacia el sacerdocio, ni del sacerdocio en el servicio de la obra de Dios. Y aparece esta mujer, la mamá de Samuel, Ana, una mujer acongojada, una mujer afligida por el hecho de no tener hijos, pero a su vez una mujer de oración, una mujer de constancia, de perseverancia. Y en una de las fiestas que subían a adorar en Jerusalén, ella sube y se quebranta delante de Dios. Sí, en Silo, no en Jerusalén. Le dice a Dios con lágrimas, con congoja, le dice: Dios mío, estoy atribulada, me siento avergonzada, porque en esa época el ser estéril era una vergüenza. Dice: me siento avergonzada, solo te pido por favor, si te apiadas de mí, dame un hijo. ¿Sí? Eso lo había hecho por mucho tiempo, ella era una mujer de oración, hasta que entendió algo que también destaca de ella. En una de esos tiempos de oración, cuando no conseguía ella su propósito a través de la insistencia en la oración, ella da una buena táctica que yo le recomiendo que usted lo considere cuando está pasando situaciones como esta, ¿no? Que está orando y no se dan las cosas. Haga un pacto con Dios. Haga un pacto con Dios. Sí. Y claro, y Dios, no es que con eso uno le presiona a Dios, ni mucho menos, sino que uno demuestra que está dispuesto no solo a recibir lo que espera, sino también a dar una vez que Dios haga el milagro. Así que ella toma esta actitud. ¿Sí? Ella era una mujer de pactos. Y le dice: Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar a ti desde que quede destetado. Es decir, cuando ya no dependa de mi pecho. Estaba diciendo una cosa terrible ella. Ella estaba diciendo: si tú me das un hijo, he llorado tanto por un hijo, y si tú me das un hijo, cuando tenga unos 2 y medio, 3 añitos máximo, yo te entrego a ti, Señor, para que él sea consagrado totalmente a ti y te sirva desde esa edad. Entonces, no era cosa fácil, ¿sí? No es que ella quería el hijo para ella y que le cuide hasta cuando sea viejita, no. Dijo: Señor, si tú me das esa satisfacción, si quitas mi afrenta al darme un hijo, ese hijo te pertenece y tú harás lo que tengas que hacer con esa criatura. Hace este pacto y al cabo de 9 meses Dios cumple ese propósito. Dicho de otro modo, Dios aceptó el pacto y pasó lo siguiente. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 27 y 28. Dice así, Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 27 y 28. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Entonces, esta es una historia que se cuenta de ella con su hijo, que es Samuel, ¿sí? El gran profeta Samuel, que vino a poner orden en Israel en vista de que el sacerdocio se había venido a menos. Ahora, paralela a esta historia, se cuenta también en los siguientes capítulos la historia de otros hijos, los hijos del sacerdote Elí. Elí era el sacerdote, el que por un lado servía en el templo y por otro lado, o servía en la obra de Dios, y por otro lado se servía de la obra de Dios. ¿Sí? El sacerdocio fue instituido para una tribu y todos los descendientes de esa tribu estaban llamados a ser sacerdote. No era una elección propia, tampoco era un llamado de parte de Dios, simplemente era una línea consanguínea de sacerdocio. Y Elí era el sacerdote en aquel entonces, era una persona ya de edad avanzada, y se cuenta lo poco que él hacía a esa edad y lo que ya comenzaron a hacer sus hijos como sacerdotes también, por ser descendientes de la tribu de Leví. Y en el capítulo 2, versículo 11 y 12, dice así, capítulo 2,
versículo 11 y 12, se relata, estas dos historias. Por un lado, Samuel y por otro lado, los hijos de Elí. Dice así: y Elcana, que era el papá de Samuel, se volvió a su casa en Ramá, y el niño, refiriéndose a Samuel, ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Y el 12 habla de los hijos de Elí. Y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Sí? Entonces ahí se cuentan estas dos historias paralelas. Por un lado, Samuel, hijo de Elcana y de Ana, su madre, que él fue comprometido desde el vientre de su madre, o antes del vientre de su madre, fue comprometido para la obra de Dios, y desde niño dice que él ya ministraba, o sea, servía, porque ministrar significa servir. Él ya servía, y servía pues bajo las órdenes del sacerdote de aquel entonces, del sacerdote Elí. No era precisamente un gran líder espiritual, pero era el líder que había. Y el niño servía, él ministraba a Jehová bajo las órdenes de Elí. Y a la par, los hijos de Elí, no solo que no conocían a Dios, sino que eran malos, eran perversos. El siguiente versículo dice inclusive que ellos tenían por costumbre, es decir, por hábito, ¿sí? Por eso esta prédica se llama Adquiere hábitos y conoce tu destino, ¿sí? Tenían por costumbre, se inventaron algo desmereciendo la ley de Dios y dijeron así: todas las personas que vengan a ofrecer algo a Dios, en esa época se ofrecía más que dinero o una moneda de intercambio, se ofrecían cosas, ¿sí? Es decir, o se ofrecían animalitos. Entonces, cuando por ejemplo se ofrecían los becerros, se ofrecían todas las palomitas, por distintas causas y situaciones que la ley nos dice, entonces se llevaban al sacerdote. Y los sacerdotes sabían qué tenían que hacer, ¿sí? Degollaban a los animalitos, ¿sí? Les desprezaban literalmente, recogían la sangre en unas tinajas y ofrecían en sacrificio a Dios. Entonces eso ponían en el altar del sacrificio y descendía fuego de parte de Dios y consumía la grosura. Y todo lo que consumía y lo que quedaba sin consumirse, eso era para los sacerdotes, para el mantenimiento, para el alimento, para la manutención de los sacerdotes. Así dice la ley que era. Ellos se inventaron otra ley. Dice que ellos tenían la costumbre, se inventaron, de que la carne de los animales que se ofrecían no era presentada delante de Dios para que sea consumida por el fuego que caía del cielo, sino que ellos inventaron una olla en la que decían: a ver, mete en la olla lo que tengas que meter. Tenían un garfio tridente y apenas las personas que iban a ofrecer metían su ofrenda, digamos, en la olla, ellos metían un garfio tridente, es decir, suficiente para coger todo lo que uno quiera, y decían: lo que sale es para el sacerdote, lo que queda es para Dios. ¿Sí? ¿Y eso en qué parte de la ley dice? En ninguna parte. Pero ellos tenían esa costumbre, ellos crearon ese hábito, ¿sí? Y sacaban de ahí. Es más, había personas que iban a ofrecer, ¿sí? Y aparecía el criado, el empleado de estos hijos de Eli, y les decía: ¿qué van a ofrecer esa carne? Preste. Decía: no, pero primero deja que se queme la grosura. Decía: no, presta, si no me das te quito por la fuerza. Entonces eran perversos, eran dañados, eran degenerados, habían menospreciado el sacerdocio, ¿sí? Y abusaban de su condición. Tanto abusaban que habían mujeres que iban a orar cerca del arca del pacto, que eso es lo que había en aquel entonces, no existía todavía un templo. Iban a orar, ¿sí? Y ellos se aprovechaban de esas mujeres, les violaban a esas mujeres. Entonces estos eran extremadamente perversos, ¿no? Así lo confirma y ratifica en el mismo capítulo 2, versículos 17 y 18, en donde podemos ver la diferencia entre Samuel y los hijos de Elí. Versículos 17 y 18 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, de los hijos de Elí, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y ve el 18:
Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. La diferencia, ¿no? Los hábitos de los unos versus el hábito del otro. Las costumbres de los unos versus la costumbre del otro. El comportamiento del uno versus el comportamiento del otro, ¿sí? Y eso deja ver también el corazón de uno versus el corazón del otro. Porque las manifestaciones que nosotros tenemos, las actitudes, las reacciones, nuestra conducta, nuestro vocabulario, nuestra manera de hablar, etcétera, etcétera, no es sino el reflejo de lo que es nuestro corazón. Por eso dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. O dicho de otro modo, dice, ve, que tengas un corazón bueno, porque de lo que tiene ese corazón se va a manifestar en la vida, ¿no es cierto? Y aquí digo, vemos estas dos historias paralelas. La Biblia sigue hablando de los unos y de los otros, porque la vida continúa, porque las cosas no se quedan ahí, porque no es que los que sirven a Dios, los que hacen bien las cosas, los que se esfuerzan, a pesar de las dificultades, toda la vida van a vivir en aflicción. No, no es así. Hay tiempos que a veces parecen demasiado largos, de aflicción, de angustia, de quebranto, de limitación, de dolor. Pero quienes sirven a Dios, quienes hacen las cosas bien, quienes tienen buenos hábitos, una buena conducta, una buena escuela de vida, ¿sí? Sea que se la haya recibido o que se la haya adoptado, llega un momento en que tienen su recompensa. Por eso es que adquiere hábitos y conoce tu destino. Y al igual, ¿no? Sí, hay personas, vea, que tienen malas actitudes, malos hábitos de vida, qué sé yo, no fueron educados, no hubo quien les guíe, o habiendo tenido algún parámetro, un referente, pues no quisieron seguirle, fueron rebeldes desde temprana edad. Yo no tengo idea, cada historia tendrá su explicación, pero que los destinos se van formando y se van forjando también es cierto. Dice después de esto que mientras, capítulo 3 de Samuel, dice que el niño crecía, se fortalecía, que la palabra de Dios escaseaba por esas épocas, no había mucha profecía, pero el niño era sujeto ahí a Elí. Imagínense lo que era servir a Elí con esos hijos. Terrible. ¿Qué ganas tendría Ana de romper el pacto y decir, Dios, perdóname, yo encomendé a mi hijo en tus manos por el resto de la vida, pero mira cómo es el sacerdote Elí, no hace nada por enmendar la situación. Mira la perversidad de los hijos de Elí, decir que no, yo le retiro nomás a mi hijo. Eso hubieran hecho cualquiera de las mamás aquí presentes, ¿o no? Viendo que su hijo está sirviendo, haciendo lo correcto, pero bajo la sujeción de personas malas, perversas, dañadas, degeneradas de su comportamiento. Las mamás enseguida, los papás ya nos dirían, sí, anda, retírale a mi hijo, cóquele a mico, así sabe decir mi nieto, cóquele a mico, sí, anda, retírale al guagua, ¿cómo va a estar ahí? Mi amor, pero le ofrecimos a Dios. Claro que le ofrecimos, pero no con esta gente, pues. ¿Sí? Ana tenía bien claro, el panorama. ¿Sí? Yo le ofrecí a Dios y Dios va a guardar de mi hijo. Siga nomás ahí. Y a pesar de que estaba sujeto a personas malas y perversas, el niño crecía y se fortalecía y Dios iba mostrándole el propósito a él. Tanto así que una noche, mientras él dormía en una habitación contigua a la habitación del sacerdote Elí, quien ya era un hombre viejo, pesado, eso quiere decir que era un hombre gordo, porque se comía toda la ofrenda, ¿no? Y una noche, durmiendo tranquilamente, Samuel, el niño Samuel, el joven Samuel, oye una voz que le llama y le dice, Samuel, Samuel. Él dice, el sacerdote Elí me está llamando. Si él estaba durmiendo, entiendo que eran horas de la noche, muy avanzada o quizás de la madrugada, y va inmediatamente, le dice, sí, Señor, dime. Dice, no, yo no te llamé. Dice, no, yo acabo de oír clarito que dice Samuel. Dice, no, anda, duerme. Va, se acuesta nuevamente, al poco rato
Samuel, Samuel, se levanta y dice, sí, Señor, ¿qué quieres? Dice, yo no te he llamado. Dice, yo acabo de escuchar clarito. El viejo creo que está soñando y no se da cuenta. Dice, anda, acuéstate. Y la próxima vez que escuches eso, di, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Al menos el viejo a la tercera tuvo discernimiento para decirle que era Dios el que le estaba llamando. Efectivamente, a la tercera vez sucede esto. Capítulo 3, versículo 12. Capítulo 3, versículo 12. Perdón, no es 3:12. Es 3:10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Perfecto. Ahora, en el mismo capítulo 3, versículo 19, se dice cómo Dios le iba formando a Samuel, cómo le iba haciendo adquirir hábitos a Samuel. Y a su vez digo la historia paralela con los hijos de Elí. Capítulo 3, versículo 19 y 20 dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Él fue formado con rigidez, fue formado con un líder espiritual malo, perverso. Él se formó en medio de un pésimo ejemplo de los hijos de Elí, pero él se formó como Dios le había formado. Porque yo entiendo que Samuel, luego usted puede leer primera y segunda de Samuel y le va a conocer mejor a este tremendo profeta, del quien se dice aquí, ¿no? Acabo de leer que Dios no dejó que ninguna palabra que él diga quede en tierra, es decir, todo lo que Samuel decía venía de parte de Dios. Increíble, para bien o para mal, pero todo lo que decía venía de parte de Dios. Fue un tremendo profeta de parte de Dios. ¿Por qué llegó él a tener esta comunión con Dios? Porque yo entiendo que él adquirió uno de los más grandes hábitos que se puede tener en la vida cristiana y que lo aprendió de su madre, que es la oración. Él adquirió el hábito de la oración. Entonces, como él veía que su madre oraba, su madre le debe haber contado a él, mijo, tú eres fruto del amor con tu padre, pero resultado de la oración. Y claro, en lo poco que ella estuvo con él, hasta que el niño sea destetado, el niño percibió que su madre era una mujer de oración. Y él aprendió este hábito de ser un hombre de oración. Por eso digo, él se crió con un mal liderazgo, con un pésimo ejemplo de los sacerdotes, de los hijos de Elí, pero se crió bien. De tal manera que no hay pretexto, no, es que yo tuve el mal ejemplo, es que yo no tuve un padre, es que yo no tuve un hogar, es que tú quieres perderte. Porque el que se quiere perder adquiere malos hábitos y tendrá su destino. Pero el que no quiere perderse puede tener todo en contra, adquiere buenos hábitos y tendrá también su bendecido destino. Así de simple. ¿Sí se ha dado cuenta usted que ahora somos expertos en buscar justificativos a nuestros pecados? Es que yo pequé por esto, es que adulteré por esto otro, es que tengo este vicio por esto, es que. Aquí y en muchos otros personajes bíblicos tenemos el ejemplo de que el que se quiere perder se pierde y el que quiere ser bendecido es bendecido. Tan. Amén. Ya. Tengo yo entonces, antes de continuar y terminar con esta historia, tengo yo algunas preguntas que creo que es menester hacernos, ¿no? Para saber hacia dónde vamos. No basta con venir a la iglesia. Sí, es bueno, es correcto, es necesario venir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, para tener una guía, para tener una luz. Es necesario.
Por eso dice la palabra de Dios que no dejemos de congregarnos. Es necesario que como pueblo nos reunamos para saber que no estamos solos, que los que venimos acá es porque tenemos la necesidad de alimentarnos de la palabra de Dios, aparte de otras necesidades propias de cada vida. Pero digo, es menester que también nosotros, al venir acá, podamos mirarnos frente al espejo del Evangelio, poder mirar nuestra propia actitud de vida. Y digo, tengo algunas preguntas, o 3 preguntas exactamente. La primera, ¿qué instrucción recibimos nosotros desde la infancia? ¿Qué instrucción? ¿Expresa o tácita? Pero alguna guía debemos haber tenido. ¿Fue tal vez esa instrucción para que nosotros seamos personas ordenadas, disciplinadas, limpias, que hablemos siempre verdad, que seamos transparentes? Nos torcieron la oreja cuando nosotros decíamos una mentira, y esas torcidas de orejas sí que dolían, ¿no? Dice, ¿por qué mentiste, hijo? Y a uno le retorcían. ¿Qué estaban haciendo? ¿Tratando de matarnos? ¿Queriendo volverse enemigos nuestros? No, nos estaban enseñando buenos hábitos. Y el resultado de la vida así lo dice. O quizás recibimos de alguna instrucción como la que a lo mejor nos equivocamos. Hablo de mi generación, ¿sí? De facilismo. Si el guagua no quiere saludar, pues que no salude. Déjale nomás. Y ya le ha de pasar. No les pasa nunca. Son majaderos, son patanes, son malcriados, son desobedientes, no honran a nadie. Ellos se creen los reyes del universo, las reinas, las mamis. ¿Qué instrucción recibimos, no? Quizás hubo mucha permisividad, fueron demasiado consentidos, nunca les exigimos que sean los mejores, sino que más bien mantente en la mediocridad. ¿Qué instrucción recibimos? Porque toda esa instrucción fue formando una escuela de vida. Una escuela de vida que cuando se crece un poquito torcido, ¡ay, ay, ay! ¡Qué duro, qué difícil, qué largo resulta el proceder, el proceso, el procedimiento para enderezarlo, ¿no? El día de ayer, yo volví el día viernes de la playa. Ayer en la mañana estuve ocupado tratando de arreglar el carro que me prestaron para devolverlo en óptimas condiciones. Y en la tarde o al mediodía recibimos la invitación de una cuñada mía para ir a almorzar. Y a propósito del almuerzo, tuve la oportunidad de conversar en la tarde con mis sobrinos políticos, con los hijos de mi cuñada, la hermana mayor de mi esposa. Y hablábamos precisamente de esto, de la conducta de vida que hoy se tiene, de lo diferentes que son nuestros hijos a lo que nosotros fuimos cuando éramos hijos. Ahora los hijos son los que deciden, son los que mandan. Hay que preguntarles a ellos si es que el programa que queremos hacer encaja en su organización, en su agenda. Hoy ellos dicen a dónde van y a dónde no van. Cuando se recibe una invitación, los padres, se entendía que si me invitan a mí, me están invitando a toda la familia. Y uno les dice a los hijos, vamos porque estamos invitados a tal parte. No, a mí no me han invitado. Ah, no, es que los jóvenes hoy necesitan invitación por separado, ¿sí? En papel sellado, como se decía antes, y a la espera de que tengan la bondad de aceptar la invitación. ¿Y por qué no quieres ir? Porque me caen mal. Ah, bueno, entonces hay que desechar y rechazar a todos aquellos que les caen mal a nuestros jóvenes, porque lo importante es que ellos se sientan bien, porque no les trajimos para que sufran. Qué equivocados estamos, ¿no? ¿Qué instrucción les dimos? Que no fue precisamente la que nosotros recibimos. Están torcidos. Hay que enderezar. Hay que enderezar. Por algo hay que comenzar. Segunda pregunta. ¿Qué costumbres recibimos en casa, en el hogar? Quizás
quienes venimos de familias antiguas, que eran numerosas, a lo mejor aprendimos de manera tácita o muy expresa también a ser solidarios, a apoyarnos los unos a los otros, a buscar el bien común, no solo el mío, no solo el mío, que hoy en día es muy típico, ¿no es cierto? Entonces, a ser solidarios, a tener misericordia, a procurar el bienestar del otro. Justo ayer yo les comentaba a estos sobrinos y les decía que yo no recuerdo, por ejemplo, tener en mi infancia una vida de angustia, de zozobra, o de sentirme menos que nadie. No, más bien yo, por la misericordia de Dios, hasta cierto punto, obviamente en mi torpeza no supe manejar, pero siempre he tenido un gran autoestima en mi vida. Y les decía a ellos, vivíamos en la casita de la parte de atrás de la actual casa que nos dejaron mis padres, una casa que tenía 2 dormitorios, pero éramos 8 de familia, 8, papá, mamá y 6 hijos. Y los 6 vivíamos en un dormitorio, no importaba que la una ya sea señorita y que el otro sea un adolescente y el otro, en mi caso, el último, un mocoso. Y vivíamos los 6, 3 camas literas. No había un gran closet con zapatos, no. Me acuerdo que había una pequeña cómoda, pero todo el tiempo nos usábamos zapatos, ropa limpia, a lo mejor no con la variedad que hoy la tenemos. No sé si estábamos muy preocupados o nuestras madres eran muy preocupadas de ver si es que combina o no combina, no. O que si el zapato estaba mal, si estaba mal, pues había zapatero y se le mandaba a arreglar. No quedaba como nuevo, ¿por qué? Porque no era nuevo, era arreglado. Y no teníamos inconveniente. Y éramos las personas más felices del mundo. Hoy no. Hoy tenemos máximo 2 hijos para tener una casa con al menos 3 dormitorios y que ellos no compartan ni en el baño, que cada uno tenga su baño, ¿sí? Y les hemos criado con costumbres que a la vuelta de la esquina demuestran que son egoístas, que no tienen compasión el uno del otro, que cada quien se encierra en su cuarto, que no comparten absolutamente nada. Peor la ropa, peor la ropa. Se ha cogido mi camisa, mi hermano. El escándalo. Antes heredábamos la ropa y éramos felices. ¿Qué costumbres dimos en casa? Y la última pregunta. ¿En qué buen hábito estamos cediendo? Porque se cede. A veces, vea, hemos dado buenas instrucciones, hemos dado buenas costumbres, y a esas costumbres y a esas instrucciones hemos respaldado con buen ejemplo, como tiene que ser. Pero la gente se desvía. Y comienzan, por ejemplo, a adquirir fruto de la influencia de su entorno. Yo, por ejemplo, nunca fui mal hablado. Nunca. Si alguna vez dije una mala palabra, fue pero una cosa espantosa, terrible. No era parte de mi vocabulario las malas palabras, ni aún en momentos de ira ni nada. Tenía otro tipo de reacciones, pero no, nunca fui mal hablado. No digo que sea que bestia el mérito del pastor, ¿no? Pero ahora es muy común el que la gente sea mal hablada. Gente inclusive contemporánea mía, gente adulta, que se supone que ya vea, debemos tratar de demostrarnos para ser personas de honra. No, hay gente que es mal hablada. Parte de su vocabulario. No con el ánimo de ofender, de agredir, de insultar, no. Parte de su vocabulario, ser mal hablado. A pesar de haber tenido a lo mejor una buena instrucción, de haber sido criado con buenas costumbres, es decir, de tener buenos hábitos, pero la influencia de su medio, del mundo entero, pues le vuelve a uno mal hablado. Yo no me acuerdo haber visto, por ejemplo, una novela antiguamente, ¿sí?, con malas palabras. Hoy usted prenda cualquier canal español, por ejemplo, perdóneme, ¿sí?, hay películas, hay miniseries que contienen un sinnúmero de malas palabras. ¿Por qué? Porque es parte de la vida. ¿En qué hábitos buenos estamos cediendo? Digo, puede ser el vocabulario,
Puede ser que adquiramos algún tipo de actitud por agradar a alguien, por identificarnos con el grupo, por quedar bien con la mayoría. Yo me permito recordarles, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos que vivir para agradarle a Cristo. ¿Y sabe por qué? No solo porque fuimos comprados a precio de su sangre, porque si Él no derramaba esa sangre en el Calvario, nunca nosotros hubiéramos sido perdonados de nuestros pecados. Si Él se bajaba de esa cruz, nosotros estábamos condenados al infierno, a vivir el infierno aquí en la vida, ¿sí? Y luego un infierno eterno. Entonces hay que agradarle, porque hay que ser gratos en la vida. Yo tengo que esforzarme y adquirir buenos hábitos para agradarle a mi Señor, primero. Y segundo, porque todo lo que tengo, soy y vivo, lo recibo de Dios, pues. Recibo de Él. Entonces tenemos que hacer las cosas de manera correcta, adquirir buenos hábitos y presionar. Yo siempre digo a las personas, cuando veo que tienen hijos jóvenes, adolescentes, aunque sea de la oreja, tráiganles a la iglesia, que vienen a regañadientes, que vienen molestos, que vienen fastidiados, que vienen refunfuñando, que no quieren, que ponen todos los pretextos. Todo puede ser, pero algún rato van a aprender que hay un espacio en la vida en donde pueden buscar a Dios, que se llama iglesia. Aunque sea de mala gana. Pero no es así, ¿no? O sea, ahora ellos mandan, ¿sí? ¿Dónde te sientes bien, mijo? En la iglesia, no, me cae mal, fucha, me aburro, no sé qué, que por aquí, ni le entiendo nada al pastor. Es que no atiendes, pues pendejo, ¿cómo me vas a entender? Entonces, como el niño no le gusta ir a la iglesia porque se duerme, se cansa y se molesta, no le llevo a la iglesia. ¿Dónde te sientes bien, mijita? Con mis amigas, vagabundeando en el San Luis, o en reunión de amigas, viendo una película, viendo porquería. Ahí te sientes bien. Entonces ahí te voy a llevar. Adquiere hábitos y conoce tu destino. Permítame terminar con la historia. Dice la palabra de Dios en el capítulo, en parte del capítulo 3 y en el capítulo 4 de Primera de Samuel, que estos hijos perversos, ¿no? Eran sacerdotes. Los hijos de Elí eran sacerdotes. Y en medio de eso, el joven Samuel ministraba a Dios en santidad, en comunión con Dios, en oración, a pesar de la perversidad que había. Él no trataba de que se note que él es diferente, simplemente él hacía las cosas diferentes porque él había adquirido buenos hábitos. Y en un momento determinado, Dios permitió que los filisteos atacaran a los israelitas. Los filisteos, que era un pueblo fuerte, valiente, guerrero, no tenían temor de aquellos a quienes querían conquistarles, pero sí tenían temor del Dios de Israel. Y dice que un día ellos fueron a enfrentarse en guerra y el pueblo estaba mal, no había un liderazgo espiritual adecuado y terminaron siendo derrotados. Los sacerdotes, los ancianos, dice la palabra de Dios, los ancianos de Israel se preguntaron y dijeron, ¿cómo es posible que esto nos haya pasado? Y por ahí alguien sugirió, dijo, es que no hemos traído el arca del pacto. No hemos traído el arca del pacto. Entonces dicen, no, traigamos el arca pues acá. Llevan el arca a donde estaban acantonados, donde habían acampado los ejércitos de Israel, y hubo un bullicio, un griterío, un regocijo inmenso, ¿sí? Porque ellos dijeron, si ya viene el arca, o sea, si ya viene Dios con nosotros, ese Dios que ha vencido a todos, pues les vamos a acabar a los filisteos. Hubo un griterío tan fuerte, pero tan fuerte, que los mismos filisteos se espantaron y dijeron, ¿quién nos va a salvar ahora? Porque este griterío parece que es porque el arca de ese Dios temible de los israelitas ha venido a consumirnos, a acabarnos a nosotros. Dice, filisteos, esforcémonos y vamos a hacer frente. Tenían temor no de los israelitas, sino del Dios de los israelitas, porque pensaban que les podía acabar a ellos. ¿Sabe cuál fue el resultado de esto? Que los filisteos terminaron tomando el arca
de Dios. Porque el arca no es un fetiche. ¿Sí? Es como quizás en nuestro desconocimiento, en nuestra ignorancia, en el buen sentido, sin ánimo de ofendernos, teníamos antes, ¿no? De que teníamos que salir persignándonos o que teníamos una cadenita con una cruz y eso nos protegía. Eso es fetiche. Sí, de hecho, no hay que tener una cruz porque la cruz es signo de maldición. ¿Para qué voy a andar a cargar un símbolo de maldición? O sea, eso dice la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento es maldito todo aquel que sea colgado en un madero y lo corrobora en el libro de Gálatas, ¿sí? En el que dice que la cruz es símbolo de maldición. Ellos trajeron el arca fue tomada por los filisteos, hubo mucha mortandad, pero quienes tenían que cuidar del arca eran los sacerdotes. En estos casos, ¿quién? Pues en este caso, los hijos de Eli, que había sido profetizado por un profeta que apareció por ahí, diciendo, muy pronto y en un solo día voy a acabar con tus hijos. Eso pasó, que como ellos eran sacerdotes, se servían del sacerdocio, no honraron su condición, fue un profeta de parte de Dios, dijo, muy pronto voy a acabar con esta perversidad de ellos, y ese día murieron los dos hijos de Eli. Murieron. El arca fue tomada y ellos murieron. El mismo día, ¿sí? Yo no sé si ellos tenían planificado morir. Como venían haciendo las cosas mal y aparentemente no les pasaba nada, pensaron que siempre les iba a pasar así. Ellos adquirieron un mal hábito y encontraron su destino. Escapa un muchacho de la guerra y le va a dar aviso a Elí. Elí estaba ciego, era un hombre pesado, su corazón estaba exaltado por, no sé si a usted le ha pasado esto que la psicología llama telepatía, ¿sí? Cuando uno no sabe lo que está pasando con un ser querido, con quien está ligado emocional y sentimentalmente, pero de pronto uno se angustia, ¿no? Dice, no sé, tengo en mi corazón a un hijo, a un cónyuge, a un padre, a una madre, a un ser querido, a un amigo inclusive. Si es que algún rato le pasa eso, póngase inmediatamente a orar por esa persona. No importa que sepa qué es lo que está pasando, póngase a orar por esa persona. Eso le pasó a Elí, que comenzó a exasperarse, a tener un ataque de ansiedad por sus hijos. Llega el chico que había escapado de la batalla y le dice, te tengo pésimas noticias, Elí. El arca fue tomada por los filisteos y tus hijos los dos murieron. Cuando él oyó que el arca fue tomada por los filisteos, se angustió tanto porque él era sacerdote, él era el encargado de cuidar, proteger y mantener el arca. Se angustió tanto, dice que cayó en una silla hacia atrás, se desnucó y murió. Adquiere hábitos y conoce tu destino. ¿Qué queremos para nuestras vidas y qué queremos para nuestros hijos? Está claro. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos nuestras actividades. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El jueves 10 de febrero nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Madres unidas para orar todos los sábados a través de Zoom. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos. Tu amor jamás se apagará. Mi deseo es honrarte. Contigo tengo paz. Todo lo puede tu amor. Todo lo mueves con tu mano para dar bendición.